Hola, muy buenas compis. ¿Qué tal? Pues mira, vamos a hacer este vídeo para intentar ayudaros a perfilar vuestro documento de programación antes de entregarlo, que se tiene que entregar esta semana, por lo menos en Andalucía. Y básicamente lo que vamos a hacer es hacer un repaso de los criterios de calificación que han publicado, que esto es una ventaja con la que contamos, es decir, sabemos lo que nos van a evaluar, y, e intentar evitar invalidaciones acordes a la convocatoria. Es decir, que para crear este documento, ¿vale? De guía, simplemente me he basado tanto en los criterios de calificación como en la propia convocatoria. En este caso vamos a tener de referencia Andalucía, pero entiendo que en las demás eh, comunidades pues habrá similitudes con respecto a lo que viene siendo el formato de examen y lo que tenemos que presentar. Igualmente, si te presentas en otra comunidad, pues te recomiendo que te leas tanto la convocatoria como los criterios de calificación de tu comunidad. Vale, mira, la portada, ¿vale? Evidentemente tendría que ser un poquito más estética que esta, evidentemente. Os recomiendo que la hagáis por Canva. Hay mucha gente que la hace con ChatGPT, con la creación de imágenes. Bueno, no está mal, ¿vale? Pero en cuanto más elaboración propia, pues mejor. Tenemos que indicar tanto nuestro DNI como nuestro apellido y nombre, el cuerpo de nuestra y nuestra especialidad, el cuerpo de maestro o el cuerpo de profesores de secundaria, lo que sea, lo que nos presentemos, todo esto además de la portada y el título y demás, deben aparecer en la primera página, ¿vale? Luego tendríamos que establecer un índice que atendiendo a lo que han publicado, ¿vale? Tanto en la convocatoria como en los criterios de calificación, tendría que tener estos puntos de aquí. ¿Puede tener más? Evidentemente sí, pero estos de aquí no pueden faltar o no deberían faltar si queremos que nos vayan ticando, ¿vale? Y podamos superar pues esta fase adecuadamente. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es evitar invalidaciones que lo abordaremos al final. ¿Por qué? Porque el propio documento que tanto calentamiento de cabeza nos genera vale el 30% de un 30%. Es decir, que donde tú de verdad vas a marcar la diferencia es en tu exposición oral. ¿De acuerdo? Pero eso no quita de que tengamos que presentar un documento en condiciones. ¿De acuerdo? Pues vamos a ir en orden. Voy a intentar hacerlo muy rápido para que no sea un vídeo muy denso e intentar dar tips, ejemplos de cositas y cosas que pueden ser de utilidad. Bien, el primero es introducción y justificación. Yo aquí no haría ningún tipo de modificación, así viene la rúbrica del tribunal, así lo pondría, introducción y justificación. Introduciría la programación, justificaría la importancia de programar, me apoyaría en autores, como por ejemplo Viciano o alguno de los autores que os pongo aquí que ahora veremos, ¿vale? Y después realizaremos, pues eso, una justificación de por qué es importante programar. Nos dice también que debemos justificar normativa, curricular y epistemológicamente la importancia y relevancia de la programación. Aquí podemos añadir apartados como pilares o mis ideales como profe, los ejes vertebradores de mi programación, ¿vale? Entonces, lo que sí recomiendo que aparezca tanto justificación normativa como justificación curricular como epistemológica. Y aquí lo abordaría con autores. Yo, por ejemplo, en mi programación voy a ver si yo lo puedo compartir. Mi programación ya estaría anticuada, evidentemente, a nivel normativo y muchas cosas que yo cambiaría. Pero, para que os hagáis una idea, a ver si la puedo rescatar. ¿Dónde estás? Ay, didáctica. No me deja. ¿Por qué no me dejas? Vale, no sé de qué manera puedo compartir mi programación. Aquí, esto es hacer esto. Vale, aquí, sí. Mira, aquí yo hice una introducción y justificación, me apoyé en autor, ¿de acuerdo? Puse los niveles de concreción curricular, basándome también en autores. En este caso ya pues tendríamos que algunos actualizarlos un poquito. Y lo justifiqué pues con el tema del sedentarismo y que es una de las asignaturas, por no decir la que más pues incide en la salud del alumnado. Por aquí tenemos muchas vías nosotros en nuestra materia para poder justificar nuestra programación y la importancia de nuestra materia. ¿De acuerdo? Entonces, nada, simplemente quería que vieras que, en fin,
una programación que a mí me dio la plaza que no tiene nada de especial y que, bueno, simplemente con que le dediquéis una carilla, carilla y media eh, a este apartado, pues estaría correcto, ¿vale? Vale, siguiendo con nuestro documento, introducción y justificación, citamos autores y, como digo, que aparezca normativa curricular y epistemológicamente. Algunos autores de referencia que podéis utilizar son estos de aquí, ¿vale? Esto en cuanto a metodología, esto en cuanto al tema emocional, que tiene mucho auge ahora y además en la normativa tiene también bastante importancia, de Irene Pellicer, Blázquez, dentro de todo lo que es evaluación también, y el libro de Yosune para todo lo que es la gestión de aula, dentro de lo que es la justificación de programación también lo puedo utilizar, es como una especie de referencia común. Con respecto a la contextualización y adecuación, esto es lo que nos van a valorar. Aquí yo no me complicaría mucho, contextualizaría el entorno, contextualizaría el centro. Recordad que os presentáis a unas oposiciones públicas, por tanto el centro en el que ubiquéis vuestra intervención tiene que ser un centro público, no vaya a poner un centro concertado ni un centro privado, ¿vale? Centro público y que se ajuste a nuestra realidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si ponéis que vuestro centro dispone de piscina cubierta y pistas de césped artificial, pues quizás el tribunal vea un poquito alejado de la realidad lo que está proponiendo, ¿vale? Si tú vas a poner, que no te estoy diciendo que no puedas proponer una unidad de natación, pero que, en fin, es un poquito más raro con respecto a lo que es a nivel general lo que disponen los centros. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los ítems que han publicado. ¿Vale? Tienes que concretar la etapa y el nivel del alumnado, se adecua la etapa y el nivel del alumnado a la programación a la que va dirigida y las características generales del alumnado. Y aquí puedes poner, pues, cuántos niños y niñas lo conforman, cuál es su actitud con respecto a la actividad física, si hay algún tipo de problema de convivencia y si hay algún tipo de alumnado NEAE que abordarás en el apartado de la atención a la diversidad, ¿vale? Con respecto al marco normativo, aquí tenéis las principales leyes que tenéis que reflejar con respecto a Andalucía. Si os presentáis en otra comunidad, pues adecuarlo a vuestra comunidad. Después, el siguiente punto sería concreción curricular y vinculación con integración de aprendizaje. Esto viene, integración con aprendizaje viene específico en esta rúbrica o en estos criterios de calificación que han publicado. Entonces, esto debe aparecer, ¿de acuerdo? Tanto en vuestro discurso como en vuestro documento escrito. ¿Cómo lo podemos hacer aparecer? O vamos dando pequeñas pinceladas de integración del aprendizaje en los diferentes elementos curriculares, o le dedico al final un apartado a la integración del aprendizaje. Aquí he puesto yo un texto en el que se podría desarrollar más, evidentemente, de cómo se va a hacer esa integración de aprendizaje. Lo podéis desarrollar mucho más, evidentemente, con una tabla de qué manera tiene ese desarrollo o integración del aprendizaje tiene relación con los diferentes elementos curriculares, sería lo ideal, ¿vale? Desarrollarlo un poquito más. Pero bueno, yo he puesto algo con lo que podéis empezar a desarrollarlo, ¿vale? Yo lo abordaría de menor a mayor concreción, ¿vale? Los objetivos son menos concretos y los saberes básicos son el elemento curricular más concreto, entonces abordaría objetivos, competencias clave, descriptores operativos, competencias específicas, criterio de evaluación y saberes básicos, y creo que no me dejo ninguno. Y después llegaríamos a la coordinación docente. La coordinación docente es algo que anteriormente, creo, no sé si me equivoco o no, no aparecía dentro de los criterios de calificación. Este año aparece, por tanto, hay que meter referencias, si no un punto específico, a lo que es la coordinación docente. ¿Y aquí de qué podríamos hablar? Pues aquí os he puesto algunas cosas de las que podréis hablar, ¿vale? Relación con el plan de centro, participación en el TCP, coordinación con tutores y especialistas, y ahora vamos a abordar otras cosas que también han metido como puntos principales, reuniones de ciclo y claustro, colaboración con proyectos y planes del centro. Aquí, encima, sobre todo en Andalucía, tenéis que destacarlo. Además de sus líneas de actuación, sabéis que está el aldea y el de los hábitos saludables, estos tienen que aparecer sí o sí en la programación. Y estos dos puntos, que luego lo vamos a abordar también, vienen también como puntos principales dentro de estos criterios de calificación, además de la coordinación docente. Entonces, aquí lo que voy a hacer es meter sus puntos dentro de este punto, o hacer incluso este como punto principal y meter coordinación docente como subpunto, pero bueno, lo que os quiero decir es que básicamente estos tres, coordinación docente, participación y vinculación en planes y programas,
y orientación y acción tutorial deben aparecer de manera destacada, como sus puntos, como puntos principales, pero deben de aparecer de manera destacada y vosotros darle un pequeño espacio cuando estéis exponiendo a estos puntos o a estos apartados que aparecen dentro de los criterios de calificación que han publicado. ¿De acuerdo? Muy bien. Temporalización. ¿Aquí qué podemos hacer? Pues reflejar un calendario, un esquema de las diferentes unidades o situaciones de aprendizaje. Lo que es la convocatoria utiliza unidades didácticas, ¿de acuerdo? Entonces, podéis mencionar unidades didácticas o situación de aprendizaje, pero unidad didáctica debe de aparecer. O sea, el término unidad didáctica debe de aparecer. Lo que yo haría sería decir eh, que no sé, aquí hay confusión terminológica o a nivel de nomenclatura. No sé si es situación de aprendizaje integrada dentro de la unidad o unidad dentro de una situación de aprendizaje. Eso debería leerlo más en profundidad, pero lo que yo he visto hasta ahora hace referencia a unidades didácticas, ¿vale? No unidades didácticas integradas, que esto sería más del 11, pero sí unidades didácticas, tal cual. Entonces, aquí yo he puesto el ejemplo que yo puse de mi propuesta. No es el mejor visualmente que vais a ver, pero bueno, esto es una especie de gráfico que yo introduje dentro de mi programación a modo de temporalización. Hay gente que se le ocurre mucho más, que hace como una especie de calendario, que lo cuadra ahí. El caso es que la temporalización debe de aparecer, en qué momento metemos cada unidad y luego lo debemos de justificar, porque, por ejemplo, yo metí esta unidad en la primera, pues para generar ese ambiente de desinhibición con el alumnado, ¿vale? ¿Podéis meter una unidad de condición física en la primera? Pues también, siempre que todo lo justifiquéis, todo está bien, pero tiene que haber una justificación detrás, ¿perdón? Muy bien. Después nos aparecen los aspectos metodológicos y principios pedagógicos. Lo meten todo en el mismo apartado. Si yo tenía un apartado de metodología, ¿lo tengo que cambiar? No tienes por qué cambiarlo. Pones metodología, desarrollar la metodología y luego pones un subapartado de principios pedagógicos o metodología por un lado y principios pedagógicos. El caso es que estas dos cosas tienen que aparecer, ¿vale? Siempre en el desarrollo de los diferentes puntos yo os recomiendo que no plasméis la información directamente, sino que hagáis una pequeña introducción, plasmáis el grueso del apartado y finalizáis si es que cabe, ¿vale? Porque os tenéis que ajustar a una serie de páginas, si hay espacio para ello, hacéis un pequeño cierre en cada apartado, sino en cada apartado, en los apartados que veáis principales, ¿vale? Entonces, aquí abordaríamos la metodología, aquí deben aparecer los modelos pedagógicos, podéis referenciar con el autor que hemos visto aquí arriba, Daniel Navarro Ardoy, Collado, etcétera, ¿vale? Hay otra, está la obra de Pérez Puello también, que también es buena. Y aquí añadiríamos pues, todo lo que es el modelo de educación deportiva, la gamificación, el aprendizaje cooperativo, el modelo comprensivo, lo que vayáis a utilizar. ¿De acuerdo? El término metodología activa debe de aparecer porque aparece en normativa, es decir, por norma nosotros deberíamos en clase utilizar metodología activa, sí o sí, Flip Classroom, aprendizaje cooperativo, todo lo que hemos mencionado. Haríamos mención, o al menos yo haría mención a metodología específica de educación física, y aquí mencionaría a Delgado Noguera, y hablaría de técnicas y estilos de enseñanza, y diría que no hay, aunque se tiende a abogar por un descubrimiento, por una técnica menos instructiva, digamos, que no hay una técnica mejor que otra, sino que se adecua en función de las características del alumnado y el contenido, ¿de acuerdo? Entonces ahí dedicaría yo un pequeño párrafo para mencionar a Delgado Noguera, mencionar técnicas y estilos de enseñanza y dejar claro que no hay ninguno mejor que otro, aunque se abogue más por darle autonomía al alumnado y no ser tan directivo, digamos, ¿no? Dentro de la metodología, como el mando directo, la modificación del mando directo y demás. Vale, en cuanto a principios pedagógicos, tenéis que hacer alusión al artículo 6 del decreto 106/2022. Ahí vienen todos los principios pedagógicos y yo os he destacado aquellos que en lo que tenéis que destacar, ¿vale? Porque no vais a soltar la parrafada. Entonces, debéis promover la lectura. ¿Cómo se promueve la lectura? Pues a través del diseño de cuadernos pedagógicos, a través de en las reflexiones llevar textos reflexivos al alumnado, a través de la Flip Classroom en el aula virtual dejar al alumnado cositas para que lea y reflexione acerca del contenido
tratando aquí estrategias, las que se os ocurran, pero debéis mostrarlas al tribunal, cómo se abordan esos principios pedagógicos, ¿vale? Las TICs, que también está relacionado con lo que ya he dicho, el desarrollo sostenible y medio ambiente, aquí va a haber unidades que ataquen directamente esto, que utilicéis material reciclado, autoconstrucción de materiales de Antonio Méndez, todo esto. Se potenciará el diseño universal de aprendizaje DUA. Esto lo abordaremos también en lo que es no solo la metodología y los principios pedagógicos, sino también en la atención a la diversidad, la inteligencia emocional, que es algo a lo que se le está dando bastante auge. Yo metería siempre ahí una unidad al menos y lo trabajaría de manera transversal, ¿vale? La inteligencia emocional. Tenéis como autora de referencia Irene Pellicer. Además, este libro está guay porque también te da pinceladas teóricas y te da una propuesta práctica que te puede servir de inspiración. Y bueno, básicamente, pues esos son los principios pedagógicos que tenéis que abordar, ¿de acuerdo? El patrimonio cultural de nuestra comunidad, en este caso, pues en Andalucía lo podríamos denominar cultura andaluza, la resolución pacífica de conflictos, cómo llevamos la convivencia, la autonomía del alumnado, el emprendimiento, etcétera, ¿vale? Y luego, con respecto al oral, nos dicen todo esto con respecto a la metodología. Entonces, todo esto que viene aquí, cuando yo de mi discurso, tengo que adecuarme a esto, ¿vale? Entonces, cuando yo aborde la metodología en mi discurso, voy a decir que voy a utilizar estrategias metodológicas motivantes e innovadoras. Y voy a utilizar estos dos términos. ¿Por qué? Porque de esta manera yo me voy a asegurar que me van a aplicar en la rúbrica adecuadamente. Se lo voy a poner fácil al tribunal, ¿de acuerdo? Muy bien. A ver, vale. Con respecto al resto, pues igual, vamos a propiciar la implicación, la participación y el interés del alumnado, todo esto, evidentemente no literalmente todo porque hay mucha información, pero por ejemplo yo motivante e innovadora como palabra lo metería. También haría referencia dentro tanto del documento como de mi discurso a cómo abogo por el trabajo individual cooperativo, ¿vale? Daría diferenciación de que ambos pues, son compatibles y que voy a utilizar ambos, tanto el trabajo individual y cooperativo. Y aquí señalaría diferentes técnicas o dinámicas cooperativas que yo voy a utilizar. Los criterios de evaluación, que son los referentes de evaluación, que luego lo veremos, que están relacionados con competencias específicas. También podemos hacer alusión a ellos en la metodología. Lo ideal es que conforme tú vayas reflejando todos los apartados en la pizarra, vayas interrelacionando entre ellos. ¿De acuerdo? Fomentar las conexiones prácticas y sociales y culturales, proporcionar un enfoque integrador, interdisciplinar y holístico. Podéis utilizar estos términos, ¿no? No es necesario, pero se podría, ¿vale? Para facilitarle a ellos que os vayan tirando. Vale, con respecto a la evaluación, destacan algunas cosas sobre otras, ¿vale? Entonces vamos a ver qué es lo que debemos destacar atendiendo a los criterios de calificación. Vale, evaluación inicial. La destacan sobre el resto de evaluaciones, ¿vale? Está la evaluación inicial, la evaluación formativa, la evaluación sumativa. La evaluación inicial la destacan, por tanto, yo le dedicaría un subapartado a la evaluación inicial. ¿Cómo lo vamos a evaluar inicialmente? A través de juegos, a través de formularios, a través de lo que nosotros veamos, ¿vale? Pero tenemos que sacar esa información previa de cuál es el nivel de partida del alumnado para, a través de esa información, adaptar nuestra propuesta posterior en función del nivel evidenciado, ¿vale? Luego, destacan también procedimientos e instrumentos de evaluación del alumnado. Aquí podemos hablar de los diferentes tipos de evaluación que ya hemos hecho referencia antes: evaluación inicial, evaluación formativa, que es la que se realiza en mitad de la unidad, y evaluación sumativa final, que es, pues eso, la evaluación al final, ¿de acuerdo? Luego tendríamos los agentes de evaluación, que son heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación, y aquí a autoevaluación le dan una importancia especial, que el alumnado sea protagonista, de hecho luego te lo remarca, ¿vale? Como apartado principal. Procedimientos de experimentación y comprobación, que estos serían pues más bien pues exámenes o cositas así que sean, digamos, más objetivas, entre comillas. Y luego los procedimientos de observación, que van a ser los que prioricemos nosotros y los que prioriza la normativa, ¿de acuerdo? La evaluación debe ser primordialmente a través de la observación. Esta puede ser observación directa, como puede ser un registro anecdótico con un diario de clase, o observación indirecta, como por ejemplo las listas de cotejo,
las escalas, las rúbricas, todo esto que nosotros ya tenemos ítem a observar, todo esto sería observación indirecta. Y luego otro apartado sería autoevaluación del alumnado a través de diferentes técnicas e instrumentos. Y aquí podéis aportar entregas al tribunal. ¿De acuerdo? Entonces, autoevaluación, súper importante. Voy a ver si os puedo enseñar yo, si me deja esto, un ejemplo en alguna unidad. ¿Dónde estás? Aquí. Vale, estamos compartiendo. Sí, estamos compartiendo esto, ¿no? Vale. Vale, mirad, aquí por ejemplo en la unidad de bádminton, pues yo le facilité esta diana de autoevaluación. He participado de manera activa en la exposición. Esta era de su tarea final. Papel de participante en otras tareas finales. Mi implicación en la creación de la tarea. Ellos se tenían que evaluar del 1 al 5, siendo un 5 excelente y uno, pues, que necesito mejorar mucho. No me he implicado nada. Y ellos realmente luego, cuando se acostumbran a esto, son sinceros y ellos saben, pues, cuándo han participado más, cuándo han participado menos y saben mirar hacia adentro y decir, pues sí, profe, me podría haber implicado más. Entonces, realmente la autoevaluación tiene un papel importante. Y luego la coevaluación, que es básicamente eh, observar a sus compis y dar un juicio de valor sobre ellos, ¿vale? Yo les digo siempre que intenten darle un 5 a una única persona, que es la persona que más ha aportado de todos, y luego en función de cómo hayan aportado, si todos. Hay veces que me preguntan, ¿le podemos dar un 5 a varias personas? Sí, ¿vale? Hay veces que se produce que son 2 o 3 personas las que más aportan. Habitualmente, cuando hacemos grupos heterogéneos, hay alumnado que toma las riendas de esto. Tenemos que educar también en hacer a estos alumnos o alumnas que son más líderes cómo dinamizar la participación de aquellos que les cuesta más, ¿vale? Pero esto es un proceso largo y que no es de la noche a la mañana, sino que es unidad tras unidad o irlo acostumbrando a una forma de trabajar. Vale. Eso en cuanto a la autoevaluación, a través de diferentes técnicas de instrumentos. Yo he mostrado un instrumento como puede ser una diana de autoevaluación, hay otros más, ¿vale? Le puedes dar una lista de control, le puedes dar un diario reflexivo, en fin, hay mucha variedad, ¿vale? Luego, criterio de calificación. Eh, la calificación, siempre la evaluación, los referentes son los criterios de evaluación y a raíz de estos nacen los criterios de calificación que nosotros utilizamos para ponerle la nota al niño o a la niña. Y aquí, por ejemplo, veis un criterio de evaluación de sexto de primaria, mostrar una disposición positiva hacia la ¿vale? Entonces nosotros con el criterio de evaluación, de calificación, perdón, lo que hacemos es traducir de alguna manera ese criterio de evaluación, hacerlo ítems observables e incorporar estos ítems dentro de lo que es un instrumento, como por ejemplo puede ser una rúbrica o una escala de valoración, una escala de frecuencia. Por ejemplo, si fuera una escala de valoración, pues del 1 al 4 o del 1 al 5. Se implica proactivamente en las tareas propuestas. Pues eso sería un ítem. Otro ítem, controla su impulsividad y emociones negativas durante la práctica. Pues esto sería otro ítem. Colabora con la recogida de material, respetando el material, al arbitraje, a los compañeros, ya dependiendo de la unidad, pues nosotros vamos a hacer más específico este criterio de evaluación a través de criterios de calificación que van incorporados en nuestros instrumentos de evaluación. ¿Vale? Muy bien. Luego, hay que evaluar la programación didáctica y la práctica docente, además de la programación. Estas 3 cosas se tienen que evaluar, ¿de acuerdo? En función de lo que nos dice a nosotros la convocatoria en Andalucía. Entonces, debo de evaluar la práctica docente, debo de evaluar mi propia programación y debo de evaluar, o sea, y debo de facilitar al alumnado que se autoevalúe. Entonces, ya hemos abordado esto antes. ¿Cómo evaluamos la programación? A través de, por ejemplo, un cuestionario, o sea, un instrumento que yo me auto diseñe o instrumentos que ya hay, como el vector o el modelo de Danielson, o hay algunos más por ahí. Yo soy más partidario de crearlo yo en función de mis necesidades, ¿vale? Entonces, mi práctica docente, ¿las actividades, las tareas son adecuadas en función de los objetivos que se han planteado? Sí, no, propuesta de mejora, ¿vale? En cuanto a la programación, ¿se ha cumplido con la programación? Sí, no. ¿Cuáles son los elementos, factores que han determinado que se cumpla o no? ¿Vale?
desarrolláis un instrumento, os podéis, digamos, inspirar en instrumentos de programación y de práctica docente que hayáis por ahí y adaptarlos, pero mi consejo es que utilicéis vosotros el instrumento que vosotros diseñéis, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo de un instrumento de evaluación del diseño de situaciones de aprendizaje de una formación que hicimos aquí en el Centro de Profesorado de Andalucía, ¿vale? Entonces, es demasiado complejo para mi gusto, ¿vale? No tiene que ser algo tan laborioso, a veces menos es más y en este caso yo creo que deberíamos simplificarlo, ¿vale? Pero aquí, por ejemplo, para evaluar si tu situación de aprendizaje está bien o no, cuando ya la has realizado, pues hay diferentes apartados o ítems a observar. Entonces, en cuanto a concreción curricular, ¿he partido de la competencia específica para el diseño de la situación de aprendizaje? Sí, no, propuesta de mejor, ¿vale? Esto es lo que me refiero. Por ejemplo, secuencia didáctica. He comenzado buscando motivar a mi alumnado, intentando despertar su curiosidad y para aprender, que es la fase de motivar o movilizar, sí o no, y propuesta de mejora, ¿vale? Con respecto a la evaluación, por ejemplo. ¿He utilizado instrumentos de evaluación diversos y bien alineados? Sí, no, y propuesta de mejora. Pues hay muchas veces que uno diseña un instrumento de evaluación o de coevaluación para que ellos se evalúen entre ellos y pensamos que va a funcionar, pero no funciona muy bien porque a lo mejor es más complejo de lo que los niños requerirían, ¿vale? Pues cuando yo acabo mi unidad, utilizo eso y lo puedo ajustar para siguientes, la siguiente vez que emplee esa unidad o unidades similares, ¿vale? Luego, esto es lo que hablábamos antes, la orientación y acción tutorial, programación de orientación y acción tutorial tiene que venir de manera destacada porque así lo dicen los criterios de calificación. Entonces, o bien lo metemos dentro de un subapartado o le damos un apartado a él. ¿Qué podemos abordar aquí? Pues yo he puesto algunas de las cosas que podéis reflejar. Evidentemente esto habrá que desarrollarlo un poquito más, ¿vale? Pero bueno, la comunicación con el tutor, con el resto de profesorado, lo que se va a trabajar de manera transversal y que no vamos a apoyar en este tipo de programa, de plan, en este caso, de plan de orientación, ¿vale? Aquí os he dejado algunas cosillas. Y los planes, ¿vale? Es que esta información, ¿vale? Que son estas que he planteado antes, están muy relacionadas. Por tanto, yo lo unificaría, ¿vale? Participación y vinculación con planes y programas, orientación y acción tutorial y la coordinación docente. Y en cuanto a planes y programas, pues eso, hablaría del CIMA en Andalucía, hablaría del plan bueno, el plan de convivencia, la Escuela Espacio de Paz, todo esto, ¿vale? Los planes y programas los que esté escrito el centro. Con respecto a la medida de atención a la diversidad, aquí nos tendríamos que detener un poquito más y la estructura va a ser medidas generales, medidas específicas, diferencias individuales y cómo nos coordinamos de manera con el resto de profes y con el equipo de orientación para abordar esta atención a la diversidad. Y aquí debemos hablar de DUA, tanto de pautas como de principios, súper importante, y si hace falta algún tipo de programa de refuerzo a algún alumnado en función de lo que hayamos hablado o hayamos acordado con el equipo de orientación. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, esto es lo que debemos de abordar dentro de la atención a la diversidad. Alumnado NEAE o ACNEAE, ¿vale? O NEE, perdón. Alumnado NEAE o NEE, en función de las medidas que tengamos que aplicar. Con respecto a los recursos didácticos, recursos espaciales y materiales, aquí pues de lo que disponemos, materiales convencionales, portería, balones, conos, aros, etcétera, recursos de elaboración propia o de otros autores referenciándolos. Si he creado algunas tarjetas para algún tipo de ABJ, pues lo digo y las muestro. Pues mira, he creado estas tarjetas para el calentamiento o he utilizado estas tarjetas de este autor porque me vienen bien con mi unidad de condición física. Pues ya está, se dice, no, o sea, la mayoría de cosas ya están inventadas, no hace falta que todo sea de elaboración propia. Se puede utilizar materiales de compañeros, pero siempre pues referenciando la autoría, ¿vale? Luego, espacios polideportivos o del medio natural utilizado en función de las unidades, si te has ido a un polideportivo, si has utilizado un parque, lo que sea, ¿vale? Actividades extraescolares y complementarias, al menos una por trimestre, y argumentar la legislación relativa a actividades complementarias y extraescolares de vuestra comunidad. Participación y vinculación con planes y programas,
Esto ya lo hemos abordado antes, lo que pasa es que vienen en este orden en lo que es los criterios de calificación de Andalucía. Desarrollo de la unidad didáctica, sabéis que tienen que ser 12 sí o sí. No es algo realista, al menos eso pienso yo. Con dos unidades, o sea, con dos sesiones a la semana, ya me dices tú quién hace 12 unidades en la vida, pero bueno, es lo que no tenemos que adaptar, el tribunal es consciente de esto y ya está, ¿vale? 12 unidades, diferenciación entre la unidad y especificidad de las propuestas, que no se vea que sea un copia y pega todo, que hay muchas veces que tendemos a copiar y pegar, copiar y pegar y copiar y pegar en medida de atención a la diversidad, en los principios pedagógicos que se trabajan en cada unidad, intentar pinceladas que diferencien una unidad de otra, ¿vale? Las de expresión, evidentemente, las que están tematizadas dentro de un mismo bloque de contenidos, por así decirlo, aunque ya no se llame así, por ejemplo, la de condición física, pues van a tener, se van a parecer más que otras que, por ejemplo, expresión corporal, ¿vale? Luego, ya finalizando, conclusión, aportamos una síntesis de todo lo expuesto y esta palabra tiene que aparecer sí o sí a modo de síntesis y ya voy jugando con mi pizarra, esto en cuanto a la exposición oral, evidentemente, no con el documento escrito, y una valoración personal o juicio crítico, ¿vale? Al final, argumentando por qué tu propuesta ataca ese problema de sedentarismo o lo que hayas planteado al principio y por qué es buena tu propuesta para el aprendizaje significativo y para la vida del alumnado al que se lo planteas. ¿De acuerdo? Y aquí finalizaría ya todo lo indispensable. Evidentemente luego podéis añadir cositas que vosotros consideréis oportunas o importantes, pero esto es lo que básicamente basándonos en la convocatoria y los criterios de calificación no pueden faltar. Y luego lo que estábamos diciendo, el documento escrito en sí vale el 30% del 30%, es decir, nada para todo el trabajo que se lleva. Entonces lo importante de aquí es que no me lo echen para atrás, las invalidaciones. Así que las invalidaciones, dependiendo de lo que os presentéis, pero bueno, si os presentáis a primaria, pues sabéis que tiene que ser 50 páginas en DIN A4 y que no tenga formato horizontal. Yo, si veo esto aquí, no le metería ni una página en el formato horizontal para quitarme de problemas, ¿vale? Entonces, todo en formato vertical. eh, y básicamente que tenga 12 unidades didácticas, que contenga un índice en el que las unidades didácticas aparezcan. Esto es súper importante. Si no aparecen las unidades didácticas en el índice, también está fuera. ¿De acuerdo? Eh, Más cositas, lo que tiene que aparecer, que lo hemos abordado antes. Aquí, que tiene que ser letra Times New Roman 12 o similar. ¿Qué es similar? Yo no me la jugaba. Times New Roman 12 y a volar, ¿vale? Yo no me la jugaba ahí. En todo, portada, contraportada, título, subtítulo, se lo pondría hasta las imágenes para quitarme de problemas, aunque quede un poquito menos visual. Eh, y que sea de elaboración propia. Ahora hay mucha gente utilizando ChatGPT. Esto tiene ChatGPT es súper útil, pero yo recomiendo que no hagáis un copy-paste, que no hagáis un copia-pega de ChatGPT, sino que lo filtréis ustedes, lo filtréis vosotros y veáis en función de esa fuente de inspiración, que como puede ser ChatGPT, que es una herramienta brutal, veáis lo que os interesa, lo que no os interesa y lo pongáis con vuestras palabras, ¿vale? Y luego, esto es súper importante, las invalidaciones por falta de ortografía, con 5 faltas de ortografía estáis fuera. Hay aplicaciones o plataformas web que creo que te corrigen a nivel ortográfico. Yo no puedo recomendar ninguna porque no he utilizado nunca ninguna, entonces como no lo he utilizado, pues no voy a recomendar nada, pero que sepáis que eso existe. Pero bueno, yo básicamente lo que os recomendaría es que leyerais pormenorizadamente vuestro documento antes de entregarlo y ya está, ¿vale? Revisáis sobre todo las tildes, las cositas estas, las mayúsculas y eso, y ya está, poco más, ¿vale? Y básicamente, pues con eso estaría todo, ¿de acuerdo? Echarle un vistazo a la convocatoria y nada. Luego está el factor suerte, que es diferencial en este tipo de procesos, aparte del trabajo, ¿vale? El trabajo también se recompensa, pero el factor suerte muchas veces es diferencial. Pero bueno, como ahora simplemente tenéis que entregar esto, el oral,
Ya si os ha resultado este útil y demás, podemos hacer un vídeo repasando cositas y consejos para Nora. En fin. Bueno, chicos y chicas, espero que os haya sido útil y cualquier consulta o preguntilla me podéis contactar por Instagram o lo que sea y yo siempre intento sacar un hueco para responderos, ¿vale? Lo dicho, espero que haya sido útil y estamos en contacto, ¿vale? Chao.